Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 509, buscando a la dama de compañía. A la pregunta del príncipe Alfonso con voz grave, el señor Rothschild respondió animadamente. Yo, Rothschild. ¿Mi esposa tiene un pésimo ojo para la gente? Alfonso abrazó a Ariadne con una mano. Ariadne, casi levantada en el aire, se sonrojó por su aspecto infantil. Sancha, acostumbrada a esa conducta, y el señor Bernardino, familiarizado con la vida en el palacio, fingieron no ver nada con naturalidad. El señor Manfredi intentó agarrar al señor Dino por el pelo y luego abrió los ojos de par en par. El señor Rothschild intentó silbar, pero el señor Bernardino le pateó el talón de la bota. Aunque el señor Dino pateó el talón del señor Rothschild a tiempo, Ariadne ya había visto la forma de su boca justo antes de silbar. Ariadne frunció el ceño con dignidad, con las puntas de los pies apenas tocando el suelo, o más bien, colgando en el aire. Así es. Me equivoqué de persona. Princesa. El señor Rothschild protestó con una expresión de tristeza. Justo cuando iba a decir algo más, Alfonso le susurró algo al oído a Ariadne. ¿Te sientes un poco mejor? En un instante todas las demás personas se convirtieron en ruido. Solo estaban ellos dos allí. Ariadne, que había estado conteniendo la respiración para mantener una postura formal, relajó su cuerpo sin darse cuenta. Se apoyó cómodamente en el brazo de Alfonso. Estoy bien. La risa de alivio de su esposo se sintió como una vibración a través de la piel que se tocaban. Bien. Con eso es suficiente. Alfonso besó suavemente el lóbulo de la oreja de Ariadne. Últimamente no se sentía muy bien. Era como tomar un analgésico de corta duración, solo cuando estaba con ella, su mal humor disminuía un poco. Alfonso la soltó y su cuerpo se acercó y se alejó de Ariadne. Con ese contacto, Ariadne recordó un recuerdo que había olvidado. Era cuando las chicas charlaban en el salón de Julia. Hablaban de quién era el más guapo, y alguien mencionó que el pecho del príncipe Alfonso era ancho. En ese entonces era un niño, así que no era tan imponente como ahora. ¿Qué ojos tan agudos tienen? ¿Quién fue la primera persona que dijo eso? Ariadne pensó por un momento y luego recordó. Felicité. La hija del vizconde Elba, un jurista, que fue enviada a un convento porque no tenía dote en casa. Felicite era de naturaleza amable y dócil, y solo veía las virtudes de los demás. Todas las candidatas a dama de compañía que habían surgido hasta ahora no podían ser traídas porque habían ido a Taranto con la corte de León III. Felicite, por supuesto, estaría en un convento en algún lugar cerca de San Carlo, no en Taranto. A menos que el vizconde Elba fuera tan tacaño que no pudiera enviar a su hija a un convento cerca de la capital. El señor Manfredi. Pensándolo bien, hay alguien a quien me gustaría llamar como dama de compañía. ¿Quién es? El señor Manfredi se alegró. Quería librarse rápidamente de la acusación de haber conspirado para traer a la señorita Bedelia al palacio. Investiguemos si es una dama de buena familia y... El príncipe Alfonso interrumpió a el señor Manfredi. ¿Por qué importa quién es? Miró a Ariadne y dijo con un tono muy sencillo. Escribe el nombre y dáselo a Manfredi. Luego se giró hacia el señor Manfredi con su grueso torso. Para la próxima semana, termina de hablar con su familia y haz que esté aquí. Isabella tuvo que esperar varios días para poder ver a León III. Tan pronto como se encontró con su majestad el rey, no pudo contenerse y derramó sus quejas como burbujas de jabón. Majestad, ese día, la duquesa viuda Rubina me dio un cojín de donut para burlarse de mí. Rubina se esforzó al máximo para asegurarse de que los movimientos de León III y los de Isabella no se cruzaran, actuando con malicia. Durante el viaje Rubina, quien supervisaba todo, era prácticamente la reina. Al octavo día de viaje la pregunta ¿dónde está Isabella?, que no se ha visto en varios días, salió de la boca del anciano rey. Gracias a eso Isabella finalmente pudo recibir a León III. Sin embargo, tan pronto como León III se encontró con Isabella, se arrepintió inmediatamente de haber dicho esas palabras. Dar un cojín no es una consideración. ¿Consideración?
Dijiste que te dolía todo el cuerpo por los golpes. León III estaba harto de las quejas de su amante, a quien no había visto en casi una semana. Con la cabeza aturdida, respondió de forma muy vaga. Si te dolía tanto que te costaba atenderme, un súbdito leal te habría dado algo suave por consideración. En el tono de León III, claramente había resentimiento hacia Isabella por negarse a acostarse con él. Isabella lo notó astutamente. Inmediatamente abandonó la idea de quejarse más sobre Rubina. Dada la atmósfera general de ese momento y lo que habían hablado sobre las heridas en su rostro, por mucho que argumentara que no era en absoluto una consideración, al rey no le importaría en lo más mínimo. En cambio, Isabella cambió su actitud 180 grados. Pensé que podría ver a su majestad, y fui. La irritación se transformó en lágrimas. Las lágrimas en sus hermosos ojos color amatista añadieron un efecto brillante como joyas. Supongo que me entristeció que su majestad no estuviera allí. El velo que cubría su rostro sorprendentemente resaltaba los ojos de Isabella. Isabella tenía una belleza facial general, pero si se miraban solo sus ojos, en lugar de parecer menos linda, su encanto seductor aumentaba. Lloró con esos hermosos ojos. Con mi aspecto así, me cuesta encontrarme con gente, estoy tan sensible. Ah. León III suspiró profundamente. El rey rezó al cielo para que ese masajista morisco apareciera pronto. Todavía no hay noticias del masajista. Sí, majestad. Si ella no recuperaba su belleza, él tendría que actuar como un apoyo emocional para un pastel en el cielo que ni siquiera podía tocar. La amante del rey era alguien que debía complacer al rey, pero León III pensaba que la relación entre él e Isabella últimamente era todo lo contrario. Empezaba a aburrirse. Ah. Le diré a mi capitán de la guardia que la encuentre rápidamente. Solo cuando su rostro se recupere cesarán estas quejas. León III decidió que una vez terminado este viaje a Taranto, llevaría a Isabella directamente al bosque de Orte. Y si Isabella no recuperaba su belleza incluso después de sumergirla y sacarla del estanque de mercurio que cultivaban los alquimistas del bosque de Orte, la abandonaría de inmediato. Ese era el plazo que León III se había fijado en su mente. De verdad, gracias, majestad. Isabella, que no tenía ni idea de lo que pensaba León III, se alegró con entusiasmo. Para ser exactos, fingió estar lo más feliz posible. Últimamente estaba aprendiendo a manejar a los hombres. O eso creía. No era muy diferente de adiestrar a un perro. Si hacía algo bien, la elogiaba efusivamente; si hacía algo mal, la regañaba severamente. Su majestad es el más guapo del mundo. Ante los exagerados elogios de Isabella, el rey se sintió un poco mejor. Se aclaró la garganta. Al ver los hermosos ojos amatistas de Isabella brillar, León III cambió el tema con ligereza. Dime, ¿has encontrado a tu dama de compañía? Para León III, preguntarle a su amante si había encontrado una dama de compañía era algo que podía hacer con total naturalidad. El funcionario del palacio del príncipe, al buscar una dama de compañía para la noble a la que servía, tenía que revisar las normas de etiqueta real, preocuparse por la familia de la dama de compañía y si había algo que pudiera ser usado en su contra. Pero el rey solo tenía que decir: ponle una dama de compañía a mi amante. Esta era la diferencia entre los que tenían poder y los que no. Eso es. El semblante de Isabella se oscureció al instante. Había un ligero rastro de irritación en su entrecejo. El problema estaba en otro lugar. Por mucho que el poder del rey pudiera aumentar el número de damas de compañía de la amante residente en el palacio, ninguna joven de familia noble quería ser la dama de compañía de Isabella. La difícil misión de conseguir una dama de compañía para Isabella recayó en el señor del Pianosa. El señor del Pianosa era como el cubo de basura de León III. Todos los trabajos ambiguos de los que no se sabía a quién pertenecían, terminaron recayendo en él. La dama de compañía de la condesa Contarini. A mi hija. Las familias nobles con hijas solteras miraron al señor del Pianosa con una expresión de asco. No hay nada que se pueda hacer. Esto no fue fácil ni siquiera para el señor del Pianosa, un veterano que había pasado por muchas cosas. No tenía muchas cartas que jugar. Solo le quedaba rogar. El marqués Colonna, a quien había ido a visitar hoy, era uno de los nobles con cara de asco. ¿Cómo puedo hacer eso cuando se trata de mi hija?
Generalmente entrar como dama de compañía en el Palacio Real era un acontecimiento envidiable para todos. Quién se había convertido en dama de compañía de una mujer de la realeza y qué familia había producido a la dama de compañía principal era un tema de gran interés en la sociedad. También era común que todos aguzaran el oído y recopilaran información para saber cuándo habría una vacante para dama de compañía y si la próxima vez habría una oportunidad para su hija. El señor del Pianosa intentó calmar al marqués Colonna predicando generalidades. Como sabe, entrar como dama de compañía en la corte es una gran oportunidad para su hija, ¿no es así? La reina o una mujer de la realeza mayor solía tener, además de las damas de compañía casadas de su misma edad, damas de compañía aprendices separadas. Las damas de compañía aprendices solían ser niñas solteras de entre 12 y 16 años, que no tenían la edad adecuada para servir como compañeras de la reina o la reina viuda. Por lo tanto, las damas de compañía aprendices recibían una exención y no se incluían en el número de damas de compañía estipulado en las normas de etiqueta real. Entrar como dama de compañía aprendiz y recibir educación en etiqueta en la corte era, en la práctica, la mejor educación superior que podía recibir una futura mujer de la corte. Era un puesto que las familias nobles solían codiciar con gran interés. Por eso las mujeres de la realeza, si no tenían problemas económicos, llevaban consigo un gran número de damas de compañía aprendices con el propósito de mostrar su poder o de hacer un favor a las familias nobles que la seguían. Sin embargo, el marqués Colonna se mantuvo inamovible. El puesto de la reina está vacante. La enviaría si hubiera una maestra que le enseñara. No estaba claro si se refería a Rubina o a Isabella, pero de todos modos, no quería que fuera dama de compañía de la condesa Contarini. El señor del Pianosa sacó toda la adulación que tenía en lo más profundo de su ser y se la prodigó al marqués Colonna, que era unos 10 años mayor que él. Solo con ampliar sus horizontes, su aprendizaje se expandirá lo suficiente. Si seguía mintiendo así, moriría y no podría reencarnar, cayendo en el infierno sin fin. Sin embargo, el señor del Pianosa continuó hablando sin inmutarse. ¿No lo recuerda? Antes, las hijas de nobles extranjeros venían a estudiar al Palacio Carlo para aprender las últimas modas del continente. El marqués Colonna respondió de mal humor. Eso es para que los nobles de países provincianos y rústicos casen bien a sus hijas. A nosotros no nos concierne. Es cierto, es cierto. Una señorita de la casa del marqués Colonna no tenía que preocuparse por no casarse. Por muy noble de una región árida del oeste que fuera, si era marquesa, era casi una líder regional. Seguramente le habrían puesto tutores de primera clase que la habrían educado bien, y aunque no tuviera ni un ápice de cultura, su apellido paterno era suficiente para casarse. El señor del Pianosa jugueteó con la última carta secreta que había guardado. ¿La sacaba o no? ¿Yo? ¿Tengo que decir esto con mi propia boca? Sin embargo, al recordar las casi 20 negativas que había recibido hasta ahora, llegó a la conclusión de que ser selectivo era un lujo que no podía permitirse. Si regresaba al carruaje de Isabella hoy sin haber encontrado ni una sola candidata a dama de compañía, tendría que soportar todos sus caprichos y mal humor. Por culpa de esa mujer, estoy haciendo esto. Isabella no ocultaba su hostilidad hacia el señor del Pianosa desde que el príncipe Alfonso la había azotado. Por supuesto, solo cuando León III no estaba presente. El azote del príncipe no fue por mi culpa, te salvé, idiota. Por mucho que murmurara para sí mismo, era un eco sin sonido. El señor del Pianosa respiró hondo antes de decir lo que había preparado. Al fin y al cabo, decir esto le hacía sentir como si lo arrastraran a un pantano. Pero no había otra manera. Abrió la boca a regañadientes. Si su hija sirve a la condesa Contarini de cerca, su excelencia el marqués podrá vislumbrar los pensamientos más íntimos de su majestad el rey. Era una propuesta para que a través de su hija, se conectara con la amante del rey y ascendiera en la política central. Por supuesto, el señor del Pianosa también ofreció un plan B. Por supuesto, la señorita marquesa Colonna es una joya preciosa. Entiendo perfectamente que le resulte incómodo enviar a su propia hija. Por eso, sinceramente, no me importaría que fuera una pariente. Sin embargo, el marqués Colonna, a quien se esperaba que se ablandara al aceptar el plan B que le permitía proteger a su hija, sorprendentemente levantó la voz. Oiga, señor secretario.